¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Vamos a dar inicio a la segunda clase. ¿Sí? La segunda clase está a cargo del doctor Raúl Arrieta. ¿Sí? Él es doctor en medicina por la Universidad de Sao Paulo. Es jefe de hemodinámica en cardiopatías congénitas del INCOR, ¿sí? El Instituto del Corazón, del Hospital de Clínicas de la Universidad de Sao Paulo. Doctor, buenas noches. Mm, Hola. hola, ahí está. Bueno, a ver si se puede decir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sé que el tema de cardiopatía congénita es un tema bastante, vamos a decirlo así, en volante para nuestra época de formación. Yo me acuerdo, ¿no? Hace casi 20 años salí de ahí de Córdoba y teníamos bastantes clases de cardiopatías congénitas y siempre fue un poco más difícil. Después la vida me llevó a estudiar las cardiopatías congénitas. Yo hoy me dedico básicamente solo a las cardiopatías congénitas y también decirles que por una coincidencia muy feliz, hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas y eso se está festejando aquí en Brasil hoy el día 12 de junio. Entonces, para cortar un poco el tema y no se haga muy largo, yo decidí tomar algunos conceptos que me hubieran gustado aprender a mí en la residencia sobre las cardiopatías congénitas para poder entender más que memorizar todo lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que todo lo que se entiende, después uno va al libro y lo estudia de una forma más tranquila o de una forma más de memoria, pero básicamente lo que quiero es que la gente que está en formación, que está participando de este curso, entienda la, la fisiología de las cardiopatías congénitas. Entonces, cuando uno le hablan de cardiopatías congénitas, de fisiología, para entender, uno siempre se quiere pegar un tiro porque siempre se bloquea, porque vienen palabras raras como isomerismo, como y realmente uno cuando está haciendo la formación de cardiología está muy dedicado a las coronariopatías y a las enfermedades adquiridas, entonces uno se quiere morir cuando uno empieza con congénita. Pero la idea es que básicamente les pueda transmitir algo bien fácil de entender, algo muy fisiológico, para que por lo menos se vayan con algunos conceptos generales. Obviamente no voy a hablar de todas las cardiopatías congénitas, voy a hablar apenas de un determinado grupo que son las congénitas más frecuentes en el adulto, ya que ustedes son todos cardiólogos en formación o ya formados. Y el tema de congénitas es bien fácil, si uno lo analiza de esta forma, es una cuestión de flujos y resistencias. Entonces yo básicamente voy a hablar algo que es la fisiología cardíaca, que también le sirve a todos que trabajamos todos los días con las cardiopatías congénitas y no congénitas, saber los valores normales de las presiones del lado derecho y del lado izquierdo es creo que la piedra fundamental para empezar a entender. Entonces saber que existe una presión de la aurícula derecha que de media está en torno de 3 milímetros de mercurio, la presión del ventrículo derecho de 25 a 30, la presión pulmonar también tiene una sistólica y una diastólica porque es una arteria, entonces tiene 25 a 30 con 10 de diastólica, con una media también. La presión de las venas de la aurícula izquierda es una presión un poquito más grande que la de la aurícula derecha, 6. La del ventrículo izquierdo depende de la edad, obviamente, pero tiene una presión diastólica inicial y final que es muy importante y ustedes ya la saben cuando estudian la insuficiencia cardíaca. Y también pueden ver la presión de la aorta, que eso varía con el desarrollo del niño y del adulto. Y básicamente también uno tiene las oximetrías la saturación de esas cavidades. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto para que podamos ir adentrándonos al concepto de cardiopatía congénita. Y fíjese una cosa que es muy simple de entender, pero uno no la puede llevar hacia las congénitas, es que si yo tengo un corazón normal y yo tengo un flujo pulmonar, vamos a suponer que el débito cardíaco normal es 5 litros por minuto, eso nosotros llamamos flujo pulmonar. ¿Cuánto flujo sale por la aorta? Obviamente que salen 5 litros. Esa es una obviedad tan grande que parece hasta una estupidez,
pero en congénitas nosotros estudiamos esta relación del flujo pulmonar con el flujo sistémico. En un corazón normal, esta relación, que nosotros la conocemos como QPQS, es la misma. Entonces, si yo mido el débito cardíaco del lado derecho, estoy midiendo el débito cardíaco del lado izquierdo. Y obviamente no me hace falta hacer ningún tipo de cuenta si yo tengo un catéter que lo pueda medir. Entonces, en un paciente que no tiene agujeros en el corazón, que nació con un corazón normal, su flujo pulmonar es exactamente igual al flujo sistémico. Una relación del QPQS de 1, ¿no? 5 dividido por 5 da 1. Nosotros en el corazón normal, ¿cómo hacemos eso? En la UTI, en la terapia, en la unidad de cardiología intensiva, uno le podría poner un catéter de Swan-Ganz y uno puede estudiar todas esas presiones. Y el catéter de Swan-Ganz, midiendo el débito del lado derecho, como les dije, si el paciente no tiene ningún agujero, yo voy a inferir el lado izquierdo, ¿no? Y eso fue descubierto hace un montón de años por los dos médicos llamados Swan y Ganz, que eso se utilizaba en mucha época. Hoy en día ha vuelto un poco más a utilizarse el catéter de Swan-Ganz. Pero el catéter de Swan-Ganz fue diseñado específicamente para aquellos pacientes que no tienen ningún problema, es decir, su corazón es totalmente normal, no tiene ningún agujero en el corazón, ¿no? Y un minuto, por favor. Y como les decía, es un método muy simple y en el cual podemos calcular una segunda parte importante también en la fisiología cardíaca, que son las resistencias de la sangre, que encuentra la sangre al salir del corazón derecho al corazón izquierdo por los vasos. Estas son las llamadas resistencias vasculares. Las resistencias vasculares que tenemos son las resistencias de los vasos del pulmón, que uno la puede calcular por la presión media de la arteria pulmonar menos el capilar, dividido por el débito cardíaco, y la relación de las resistencias normales hasta 2 unidades Wood. Y también tenemos las resistencias sistémicas, que uno la puede calcular con la presión media de la aorta, restándole la presión de la vena cava o de la presión venosa central, dividido por el débito cardíaco, y ahí tenemos la resistencia sistémica, que más o menos 20, redondeándola para hacerla fácil. Entonces, para algunas preguntas que siempre tocan en la prueba, es cuánto la resistencia normal del corazón en Wood es 2, si uno más o menos ya sabe que es 2, es 10 veces más la sistémica 20. Ese es un tips para que de alguna forma hagamos una correlación entre una y otra. Entonces, ustedes pueden ver que el catéter de Swan-Ganz es bastante útil. Pero vamos ahora a un ejemplo común de una cardiopatía congénita. Y fíjense a la izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver una comunicación interauricular. Una cosa bien fácil y espero que me puedan seguir. Imagínense que en el corazón llegan de las venas cava 5 litros de sangre. Del lado derecho, la aurícula derecha pasa para el ventrículo derecho 5 litros y obviamente pasa para la arteria pulmonar 5 litros de sangre y vuelven para las venas pulmonares los 5 litros de sangre. Eso es una cosa bastante obvia en esa primera parte. Pero esos 5 litros de sangre que llegan a la aurícula izquierda, él tiene dos caminos. Él puede seguir por el ventrículo izquierdo como normal o puede pasar por la comunicación interauricular del lado izquierdo para el lado derecho. Ese es el famoso shunt, izquierda-derecha. Entonces, en verdad, lo que tendríamos sería lo siguiente. Si de esos 5 litros que llegaron a la aurícula izquierda, 3 van para el ventrículo izquierdo y 3 van para la aorta, 3 vuelven por las cavas, porque son los que salieron por la cava, más 2 que vinieron de la aurícula izquierda, suman y forman 5 litros en el pulmón. Entonces ustedes pueden ver que aquí el QPQS, es decir, yo tengo 5 litros en el pulmón y tengo 3 litros en la aorta, el QPQS no es igual a 1, es mayor que 1,5, 1,66 en este caso. Entonces fíjense que es bastante simple cuando uno lo piensa de esa forma, de forma diagramada. Esto existe un problema porque si yo pongo un catéter de Swan-Ganz, yo estaría midiendo apenas el flujo del pulmón y no estaría midiendo el flujo sistémico, ¿no? Entonces, eso es un dato importante y a lo mejor a ustedes con este ejemplo, son cardiólogos, les va a servir mejor entender qué pasa, por ejemplo, en un paciente que llega a la unidad coronaria con un infarto y como ahora en la época del COVID estamos viendo bastante, un infarto con un evolucionado ya, con una comunicación interventricular post-infarto bastante amplia, como ustedes pueden ver aquí por los ecos y por la resonancia, ya prácticamente casi una ruptura de la pared libre.
Entonces esto no es nada más que una comunicación interventricular que asemeja mucho a lo que es la fisiología de una CIB congénita. Yo lo puse de propósito a este ejemplo para que podamos pensar entre todos cómo funciona un flujo de sangre a través de una comunicación interventricular. Entonces, si analizamos esto de forma esquemática, vamos a ver, aquí ustedes pueden ver, que si yo tengo los 5 litros que vuelven hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo, como tengo un agujero en el tabique interventricular, parte de esos 5 litros normales que tendrían que ir para la aorta, unos van para el ventrículo derecho nuevamente a través del agujero de la CIB y el otro 2,5 va para la aorta, o sea, ya tengo un bajo débito bastante importante. Esos 2,5 vuelven hacia las cavas, hacia la aurícula derecha, y en el ventrículo se mezclan con los que vinieron del otro lado, y esto hace que en el pulmón yo tenga 5 litros que vinieron la mitad del ventrículo izquierdo y la otra mitad del débito venoso, y forman lo que conocemos un QS con una relación de casi 2 para 1. Si yo hago un catéter de Swan-Ganz en un paciente con CIB postinfarto de miocardio, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver apenas el débito que existe en el lado pulmonar y no vamos a poder calcular el débito sistémico. Pero existe una otra forma de calcular los débitos, que es a través del método que es bien antiguo, que es el método del FIX, que ya lo vamos a ver más adelante. Esta fisiología de hiperflujo, vamos a decir así, es bastante habitual en las 3 cardiopatías más comunes. Una es la comunicación interauricular, que hay un agujero de una comunicación entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha, con el flujo del lado izquierdo para el lado derecho. Eso ya aumenta el QPQS, entonces da hiperflujo. Cuando hay una comunicación en el ventrículo de izquierdo para el derecho, aumenta el QPQS y da hiperflujo. O cuando tenemos un ductus, que es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, y también aumenta el flujo en el pulmón, dando lo que nosotros conocemos cardiopatías de hiperflujo. Estas tal vez serían las cardiopatías de hiperflujo más frecuentes en la vida adulta, y es muy importante pensarlo de esa forma, que son cardiopatías, como ustedes pueden ver aquí, que no tienen cianosis, siempre la saturación en la aorta es grande porque la sangre que está oxigenada contamina la sangre que no está oxigenada, entonces no hay grandes problemas. Pero como yo decía, nosotros tenemos que calcular esto, tenemos que calcular de alguna forma el débito pulmonar y el débito sistémico de forma separada. Y hace muchos años antes del Swan-Ganz se tenía un principio llamado el principio de Fick, que básicamente el principio de Fick es una cosa muy práctica que la usamos todos los días en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, nada más que muchas veces no lo sabemos y es lo que le quiero explicar ahora. Entonces, por ejemplo, para calcular un débito cardíaco a través de este método, uno tiene que tener el consumo de oxígeno, que eso es un valor que te lo da una tabla, y es dividido en la diferencia de oxígeno que existe en la arteria menos el oxígeno que existe en la vena. Básicamente, uno de forma práctica, uno puede pensar que sería la diferencia que existe en la saturación de la arteria menos la saturación venosa central. Fíjense en el corazón normal, yo tengo una saturación venosa, venosa sistémica 75% y una saturación aórtica de 98 o 100%. Si yo, ¿por qué existe esta diferencia? Porque hay una extracción de oxígeno por los tejidos. Entonces, esa extracción en un paciente normal está en torno de 25 o menor, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un shock cardiogénico o cualquier disfunción ventricular, los tejidos extraen más oxígeno del cuerpo y esa diferencia arteriovenosa aumenta. Si yo pongo un catéter central, como pasa, por ejemplo, no le pongo un central en un paciente que está en el shock, yo puedo sacar una muestra de sangre venoso y ver la saturación de la vena cava. Y si, por ejemplo, en ese paciente la saturación de la vena cava es 50, que probablemente es igual a la saturación de las otras del ventrículo y de la arteria pulmonar, vemos que existe una gran diferencia entre 100 y 50. ¿Y eso qué pasa? Si aumenta esa diferencia, el débito cardíaco disminuye. Entonces, es una cosa que hacemos todos los días en la terapia. Cuando uno pone un catéter central, uno puede medir la oximetría, la saturación de esa muestra sanguínea de la vena y ver cuánto tiene el oxímetro, que es la saturación arterial, y cuánto me vino la saturación de la gasometría de la vena cava, y yo puedo estimar
si existe mucha diferencia, más de 30, que ese paciente probablemente está en bajo débito, y eso a veces es bastante importante en algunos casos donde no hay señales muy clínicos importantes de una, nosotros conocemos como microhemodinámica. Esto lo podemos calcular también, obviamente, la gran ventaja que tiene el FIC, que yo puedo calcular esto de forma separada. Entonces yo puedo calcular el débito pulmonar por un lado, ¿no es cierto? Aquí cuando calculo el débito pulmonar yo tengo en cuenta solamente como la saturación de la arterial a la saturación de la aurícula izquierda, menos la saturación de la sangre venosa, que sería la arteria pulmonar. Y ahí ustedes, como pueden ver, como hay poca diferencia arteriovenosa, el flujo del pulmón está aumentado. Y normalmente, cuando yo hago ese cálculo a nivel sistémico, teniendo en cuenta como sangre venosa la cava, como sangre arterial la aorta, el flujo va a estar normal, dando una relación de QP-QS bastante grande. Entonces, espero que esta parte ustedes la entiendan porque es realmente bastante importante de pensar estas cardiopatías de hiperflujo, que son las cardiopatías que son más frecuentes en la vida adulta. Un concepto importante que alguna vez ustedes lo van a sentir mencionar es lo que nosotros conocemos como el salto simétrico. ¿Qué es lo que es el salto simétrico? El salto simétrico es cuando yo tengo, por ejemplo, un cortocircuito, yo tengo que ver la diferencia que existe entre la cámara que está antes del cortocircuito y después del cortocircuito. Entonces, fíjense, acá tengo 75 de la cava, 85 del ventrículo derecho. Aquí hay un salto simétrico de 10. Ese salto simétrico es significativo. Significa que hay una contaminación del ventrículo derecho, entonces hay una comunicación interventricular. Si ese salto se pasa del ventrículo para la arteria pulmonar, sería un ductus arterioso. Un salto oximétrico de diferencia de 7% en una única muestra ya indica que existe una repercusión bastante importante. Entonces, el método de FIC nos permite calcular cada débito, el débito pulmonar y el débito sistémico separadamente, y con eso nosotros podemos decir que esa cardiopatía de hiperflujo tiene más flujo en el pulmón que en el flujo sistémico, y podemos calcular también separadamente las resistencias. La resistencia, la única diferencia con lo normal es que para calcular la resistencia pulmonar, abajo ponemos el débito pulmonar o el QP, es la arteria, la media de la arteria pulmonar menos el capilar, y el lado sistémico, la media de la aorta menos la PVC, dividido en el QS. Esto es bastante importante a la hora de calcular, porque muchas veces cuando uno tiene un paciente con CID postinfarto, se confunde y uno cree que está con buen débito cardíaco, cuando la verdad uno le está midiendo solamente el débito pulmonar. Los valores son iguales, obviamente, como cualquier persona normal, menor de 2 de resistencia en cualquier cardiopatía congénita, y las resistencias sistémicas también tienen que ser normales porque la gran mayoría de las cardiopatías congénitas cursan con función sistólica preservada. Entonces es muy difícil que uno tenga un débito alterado con una hiperresistencia sistémica. Esto es una cosa práctica que básicamente, si uno lo ve así en una cosa muy literal, puede confundirse, pero es un tip práctico para quien está empezando con esto. Las cardiopatías congénitas de hiperfluxo sin cianosis, hay algunas que son con cianosis, pero las más frecuentes en adultos son las que no tienen cianosis, que significa que son estas cardiopatías, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el canal AB, el ductus y la ventana aortopulmonar. Fíjense que cada una tiene una clasificación, que creo que no viene al caso decir cuáles son cada subtipo, pero entender que este grupo pertenece a las cardiopatías de hiperflujo sin cianosis. Significa que la saturación está arriba de 96%, todas tienen el área cardíaca aumentada y todas tienen un aumento del lecho arterial pulmonar. ¿Cuándo vamos a indicar un tratamiento para estas cardiopatías? Y yo les diría como un tips también práctico es lo siguiente. Uno le va a indicar el tratamiento a cualquier cardiopatía de hiperflujo cuando tenga una relación de QPQS, es decir, cuando tenga un hiperflujo pulmonar arriba de 1,5 para 1. Y cuando la resistencia vascular siempre esté abajo de 4 unidades. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene un QPQS de una forma práctica arriba de 1,5 para 1? Uno ve en los métodos de imagen o a través de la radiografía o a través del electrocardiograma o eco, que el paciente, por ejemplo, de la CIA va a dar aumento de las cavidades derechas
Y si yo le hago un eco, va a haber un shunt de izquierda para derecha. Entonces este paciente, no me hace falta hacer un cateterismo para darme cuenta que ese paciente tiene una repercusión y tiene indicación de tratamiento, independiente del tamaño de la comunicación. Puede tener una comunicación de 10 milímetros o de 20 milímetros o de 30 milímetros. Si él tiene aumento de las cavidades derechas con shunt izquierda-derecha, el QPQS está aumentado y él tendría una indicación del tratamiento quirúrgico. Y fíjense qué interesante, el resto de las cardiopatías, como la comunicación interventricular, el canal AB, el ducto y la ventana aortopulmonar, dan aumento de las cavidades izquierdas. Entonces yo tendría sobrecarga izquierda en el electro, sobrecarga izquierda en la radiografía, y en el eco todas ellas van a tener shunt izquierda-derecha, ¿no es cierto? Cuando no existe dudas, no hace falta el cateterismo para calcular la resistencia. Son pacientes que tienen área cardíaca bien grande, sintomáticos, ¿no es cierto? Y ahí uno le puede indicar. Pero muchas veces en el adulto existe la duda si tiene o no una resistencia pulmonar aumentada, porque la presión de pulmón todas las van a tener aumentada, porque tiene un hiperflujo, entonces aumenta un poco la presión pulmonar. Lo importante es determinar si la resistencia ya está muy aumentada, porque llega a un punto que el hiperflujo provoca un daño en las arteriolas pulmonares y pasa como la hipertensión pulmonar primaria. Las arteriolas van creando una hiperplasia de la íntima y van cerrándose, entonces van creando una resistencia ya anatómica. Entonces en esos casos uno podría sospechar que tiene una hiperresistencia ya fija y ahí sí podríamos pedir el cateterismo. Entonces, ¿cuándo podríamos pedir el cateterismo y cuándo uno le pediría el cateterismo y contraindicaría el tratamiento? Y fíjense, en una cardiopatía de hiperflujo cianótica, yo le contraindicaría el tratamiento cuando el QPQS es menor de 1,5 para 1, y eso es porque, por ejemplo, hay algunas cardiopatías que no tienen repercusión. Entonces aquí el área cardíaca puede estar normal, no tiene ningún tipo de, por ejemplo, se descubre accidentalmente en un eco, no porque uno le descubre la cardiopatía lo tiene que tratar, no porque no tiene una CIA de 2 milímetros tienen que cerrarla, o si las cavidades derechas son normales, hay que acompañar. Si la CIB mide 3 milímetros con las cavidades izquierdas normales, hay que acompañar. El ducto, la misma cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en la hora de indicar. No significa que uno tiene la cardiopatía y tiene que mandarla a tratar. Uno tiene que acordarse de que uno la tiene que tratar cuando existe realmente una repercusión o un hiperflujo arriba de 1,5 para 1. Y cuando uno tampoco las va a tratar, cuando ese paciente ya hizo una hipertensión pulmonar por una hiperresistencia de los vasos pulmonares, es decir, las arteriolas pulmonares ya se han enfermado por esta cuestión del hiperflujo crónico que ha creado musculatura a nivel bien distal. Entonces la resistencia vascular pulmonar realmente ha subido bastante y arriba de 7 uno realmente no indicaría operarla porque probablemente el shunt está próximo a invertirse y le haría más daño que beneficio al paciente. ¿Y cómo yo sé en la práctica que esto puede estar pasando? Por ejemplo, una CIA que no tiene aumento de cavidad derecha, o ella es muy chica, o si la CIA es grande, de 20 milímetros, no es porque ese paciente ya debería tener, y tiene un shunt bidireccional o de derecha para izquierda, ese paciente probablemente no tiene indicación de tratamiento, porque ya hay una hipertensión pulmonar. Entonces, fíjense que es bastante importante esto en cualquier tipo de CIA. No interesa el tipo de la CIA que sea, si sea ostium secundum, ostium primum, si es una CIA serovenosa, lo que sea, no importa. Si el paciente tiene ya un shunt bidireccional, o sea, junta del lado izquierdo para la derecha, del lado derecho para la izquierda, o solamente del lado derecho para la izquierda, ahí ya no hay que tratarlo y habría que indicarle un cateterismo para medir esta resistencia. Lo mismo pasa con las comunicaciones interventriculares, el canal AB, el ductus y la ventana, que estos normalmente aumentan las cavidades izquierdas. No tendría por qué aumentar las cavidades derechas, pero de repente yo veo que existen cavidades derechas aumentadas aquí también en ese grupo. Significa que ya hay un aumento de la presión pulmonar y ha ido aumentando esta presión y aumentando las cavidades derechas, cosa que no debería ocurrir en este grupo de cardiopatías. Y con el ecocardiograma se vería, igual que en el anterior, un shunt bidireccional ya shuntando tanto el lado izquierdo para el derecho como el derecho para el izquierdo, o apenas solo del lado derecho para el lado izquierdo. Eso también contraindicaría el tratamiento. Yo, bueno, creo que ahora ya se están pasando el tiempo, no quiero más aburrirlo, me gustaría pedirle a ellos que tengamos otra oportunidad de charlar o los otros tipos de cardiopatías congénitas de una forma así práctica, de una forma cortita, para que de a poco vayamos poniendo los conceptos
en día y podamos ir aprendiendo más fisiología y toda esa parte de clasificaciones y todo más, hay que dejarlas para aprenderlas en el libro. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Bueno, doctor, muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? En congénita es difícil, y más casi a las 9 de la noche de un viernes, ¿no? Así que bueno, yo creo que podríamos en alguna otra oportunidad charlar a lo mejor de las personas cardiopatías que son y que tienen, no tienen cianosis y de algunas cosas más frecuentes en el adulto también. Bueno, la verdad, muy buena clase, muy práctica, muy didáctica. Sí, doctor Simondi, ahí estaba saludando. Muchas gracias, Horacio. Bueno, doctor, la verdad, muy bien todo. Muchas gracias por todo. Si los chicos no tienen ninguna pregunta, vamos a dar por finalizada la clase. ¿Sí? Y como les digo, si quieren en algún otro momento, no sé si alguien quería Perfecto. decir algo. Perfecto. ¿Sí? Bueno, doctor. Gracias, Mauro. Gracias a usted, doctor. Gracias a usted, doctor, muy amable. Que tenga buenas noches y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno.